Matisse es más o menos contemporáneo de Hopper. Los dos nacieron en el siglo XIX y los dos vivieron las dos guerras mundiales. Pues quizá la única cosa que tienen en común los dos, que comparten, son algunos de los tópicos que dominaron el contexto artístico de esta época, ¿no? Una de estas coincidencias que se pone de manifiesto en un rasgo que se da en los dos pintores, que es su, digamos, parquedad de palabras, ¿no? Bueno, esto, digo, es uno de los tópicos de las artes visuales del siglo pasado, que es este divorcio radical de las artes visuales con respecto al lenguaje, ¿no? Pues yo diría que nunca hasta el siglo XX se ha sentido tan claramente esa separación, así que nunca antes los pintores habían tenido la sensación de que para que su arte alcanzase verdadera autonomía y dignidad plena tenía que certificar su total separación, su total independencia con respecto al lenguaje. Matisse, por ejemplo, decía: una obra debe llevar en sí misma todo su significado e imponerlo al observador antes de que éste conozca el tema. Y por eso, pues a partir de cierto momento, hemos optado por títulos que den las menos explicaciones posibles, ¿no? Tipo Rojo número 7, Flores, incluso sin título, ¿no? Matisse, en el siglo XX, consideraba, por ejemplo, que esa idea que hemos ejemplificado con el trabajo de Leonardo da Vinci, eso de que hay que corroborar científicamente los métodos artísticos, pues en el siglo XX Matisse consideraba que eso ya era la parte muerta de nuestra tradición, en donde todo lo que no era verificado en la naturaleza, todo lo que surgía del sentimiento o de la memoria, era despreciado y considerado como un camelo. Matisse insiste en que, como pintor, él depende exclusivamente del cuerpo de su modelo, ¿no? Con el cual el pintor tiene que alcanzar, él dice, una identificación casi total. Lo que hace Matisse es dejar al modelo completamente en libertad, dedicarse a observarle, dice, en el abandono de su reposo, y mientras está, por lo tanto, pues relajado y despreocupado, ¿no? Como si no estuviesen sometidos a las duras exigencias de la conciencia o incluso del alma, ¿no? Incluso a veces están en actitud de woman's breathing, ¿no? Como si la carne se derramase sobre el sofá más que sentarse o tumbarse en él, ¿no? Cuerpos que incluso cuando bailan parece que están olvidados de sí mismos, ¿no? Lo más lejos que pueda concebirse de un ejercicio de atletismo o de una clase de ballet o de gimnasia, ¿no? Bueno, pues es contra este cartesianismo de la percepción y contra este cartesianismo pictórico contra lo que Matisse se revela. Un cartesianismo, llamo cartesianismo porque tengo muy a mano a Descartes, evidentemente tiene otras muchas manifestaciones, ¿no? Digo, se revela Matisse como se revela antes que él Cézanne, ¿no? Y esa rebelión tiene, como todos sabemos, un efecto antirrealista, ¿no? De pronto las pinturas de Matisse parecen, si no antirrealistas, por lo menos antinaturales, ¿no? Digamos, nuestras creencias demasiado cartesianas nos impiden notar que los cuadros están siempre en un espacio imaginario, en un espacio que traiciona lo real, ¿no? Pues una vez le preguntaron a Matisse de dónde procedía el encanto de esos cuadros suyos que representan ventanas abiertas. Le preguntaron en 1942. Y él decía, pues probablemente proviene de mi sentimiento, de que mi sentimiento del espacio es uno solo. El mismo espacio desde el horizonte hasta el interior de mi taller, y de que el barco que pasa a lo lejos habita el mismo espacio que los objetos familiares a mi alrededor, y la pared de la ventana no crea dos mundos diferentes, ¿no? Esta liberación del color, porque
fin, esto de la distensión de los cuerpos en Matisse no solo tiene que ver con la felicidad, sino también con la libertad, habría sido imposible sin la liberación del dibujo, ¿no? Sin ese trazo emocionado, decía Matisse, que es la traducción más pura y directa de mis emociones, ¿no? Estos dibujos de Matisse, que en fin, surgen, él decía, de una sola pieza, pero están mucho más acabados de lo que parece. Mis curvas no son extravagantes, decía. Estos dibujos, digamos, ya no tenemos tiempo para hablar de los dibujos de Matisse, pero en ellos, digamos, la línea deja de ser una manera de dominar el mundo o de contener el cuerpo en los límites del alma, ¿no? El cuerpo también se libera en ellos. No es posible, decía Matisse, separar el dibujo y el color, ¿no? Cuando me encuentro delante de una persona que me interesa, decía Matisse, esbozo voluntariamente su apariencia y al cabo de una media hora aparece una imagen más o menos precisa y parecida de la persona, como si cada trazo de carboncillo hubiera sido arrancado a un espejo, hubiera arrancado a un espejo el vaho que me impedía hasta entonces verla realmente. Es un espejo, pero un espejo que nos mira, lo cual es una otra realidad extraña. Gracias.